10. Hoy estaremos hablando bajo el tema la identidad. Amén. Sé que todos los que están aquí han escuchado sobre lo que es la identidad, pero vamos a grabar porque estamos grabando este estudio bíblico básico, aunque yo tengo muchos estudios bíblicos, nuevamente para la Yeshiva y de una manera lo más sencilla posible, no tan profunda. Amén. Así que bueno, vamos a iniciar, ¿verdad?, con algo importante. Ya hemos visto varias enseñanzas. Y para poder entender precisamente lo que es la identidad, necesitamos refrescar un poco acerca del tema, el propósito de la creación del hombre. Amén. Todo comenzó con una familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículo 4 para corroborarlo. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Acuérdense que Adán no engendró los hijos y las hijas solo, tenía a Eva su esposa. Amén. Por supuesto, muchos se preguntan cuántos hijos engendró, porque de dónde salieron. No es solamente Caín y Abel, no. Según la Midrash hebrea, Adán y Eva tuvieron 140 hijos. ¿Okay? Claro, vivieron 800 años. Entonces definitivamente ya era diferente. Acuérdense que ellos fueron los primeros y no era lo mismo. Todo se ha ido decayendo, amén, a través del pecado. Y después del pecado es que se empezó a decaer, pero ellos definitivamente tenían ese apogeo. Ahora, ¿qué es lo que estoy dejándoles saber? Que todo comenzó con una familia. Y todo va a terminar con una familia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Amén. Efesios 2, 19. Mire lo que dice la Escritura. En Efesios 2, 19 dice: así que ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh. O sea que ya no somos extraños, sino ahora somos una familia. Pero no cualquier familia. Somos la familia de Yahweh, de Elohim Yahweh, del Creador Supremo. Amén. Entonces fíjese, todo comienza en una familia porque hay un propósito, ¿sí o no? Ahora entonces, ¿cuál fue el propósito de la creación del hombre? Ok, el propósito de la creación del hombre, sin entrar en tanta profundidad, porque ya hemos hablado de esto anteriormente, simplemente es sustituir la tercera parte de la familia de Yahweh que se rebeló contra él. Amén. Amén. Y eso lo podemos mirar en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 3 y 4 dice: también apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas o de los hijos del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, o los primogénitos, ¿verdad? El primogénito, ese es otro tema, pronto como naciese. Entonces, ¿cuánto fue que se arrojó a la tierra? La tercera parte. O sea, Satanás, que es ese gran dragón, antes de que el hombre fuera creado, amén, ya él había trabajado para arrebatar y dividir. Amén. Esa fue la primera división que hubo. Arrancar los hijos de Elohim. La tercera parte. Y logró llevarse una tercera parte. Ahora, ¿cuántos se rebelaron? Una tercera parte. ¿Cuántos? No sabemos. Pero Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9 lo deja claro, que de todos los hombres de la tierra será tomada también una tercera parte para sustituir esa tercera parte que se rebeló. Entonces, si leemos en Zacarías 13, versículos 8 y 9, dice: y acontecerá
en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán. Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Amén. O sea que se van a perder 2/3 partes, pero va a quedar 1/3 parte. Esa misma tercera parte que va a quedar de toda la creación, ¿sí?, del ser humano, va a sustituir, pero no sin antes, como dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y el pueblo dirá, Yahweh es mi Elohim. Amén. ¿Tiene sentido? Amén. Sí, aleluya. Por eso es que usted y yo siempre somos pasados por pruebas diversas. Por eso es que el apóstol Pedro habla de que así como el oro es probado, también nosotros vamos a ser probados, porque ya estaba escrito desde los profetas. Amén. Ahora, para poder, escúcheme bien, ¿cuánto dijimos que iba a quedar de la tercera parte? La tercera parte. Y esa tercera parte va a decir, ¿verdad? Yahweh es mi Elohim, mi papá. Amén. Y qué bonito cuando nosotros, mi amado, esa es parte de la honra. Amén. Cuando nosotros le decimos papá, Amén. Amén. mi Abba, mi padre. Por eso él tiene muchos títulos. Mire, si hay algo, y le voy a compartir esto rapidito, yo sé que esto es importante. Qué bonito cuando los hijos lo llaman a uno por su título, papá. Porque un hijo cuando le dice a uno, imagínense que mi hijo me diga, Samir, eso suena como raro, ¿verdad? Yo no sé, hay gente que le gusta como que lo llamen por su nombre, pero a mí no me agrada. Porque para mí es como una deshonra. Tiene que llamarme por mi título, ¿de qué? De padre. Igualmente, cada uno de nosotros, amén. El Padre nos está enseñando a que tenemos que honrar. A los de honra, honra. Amén. Aleluya. Ahora, para poder escoger esa tercera parte, Yahweh eligió una familia y le dio una promesa. ¿Qué familia fue esa? Abraham. Eso está en Génesis capítulo 12. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre en la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Estamos en Génesis 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Qué tremenda promesa. O sea que todo comenzó con una familia, pero esa familia no se iba a quedar en una familia. ¿Recuerdan el tópico de lo que hablamos anoche? Las grandes ciudades comenzaron con una estable. No, por eso no podemos ser nómadas. Aislarnos, no. Tenemos que habitar en familia. Es por eso que cuando la gente, imagínense que todos los cientos y cientos y cientos de bautizados que han pasado por acá se hubieran quedado, ¿cómo fuéramos? Una familia más fuerte. Pero muchas veces el ego nos ha podido más, las diferencias nos han podido más, la ira nos ha podido más, la envidia nos ha podido más. ¿Sí o no? ¿Y sabes qué ha pasado? Se convierten en nómadas. Y andan por allá, por acá, no, yo estoy bien, y por aquí, por allá, y estamos bien. Pues definitivamente ningún árbol que se quita, se trasplanta y se vuelve a quitar y se vuelve a trasplantar puede llevar frutos. Amén. La misma naturaleza nos los enseña. ¿Cuánto lo creen? Ahora, de una familia a una nación, un pueblo, el pueblo de Yahweh. Hagamos la historia larga corta porque hay poco tiempo.
Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Yahweh y le puso el nombre Israel. Aleluya. Amén. Que significa en hebreo Elohim gobernará. Israel, Elohim gobierna. Y Él quiere gobernar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Por eso Él tiene que gobernar en nosotros. No nosotros. Él tiene que gobernar. Para poder usted ser un israelita, Él tiene que gobernar en su vida y en nuestras vidas. Amén. No que cualquiera puede decir, yo soy israelita, así, y Él gobierna en tu vida. Él gobierna en mi vida para yo decir que soy israelita. Sí. ¿Me está copiando? Aleluya. Y la interpretación correcta en cuanto a la interpretación, porque peleó con los hombres y con Elohim y fue vencedor. Amén. Por eso se nos llama, somos más que vencedores. Amén. Ahora, Israel tuvo 12 hijos, o Israel, que luego se convirtieron en una nación muy poderosa y temible. Amén. Lamentablemente pidieron tener un rey y despreciaron a Yahweh como un rey. Amén. Amén. Ahí es donde vinieron los problemas. Primero vino Saúl, después vino David y luego el tercero fue Salomón, que se apartó por buscar esposas extranjeras en la fe. Y lo apartaron. Eso causó la sentencia para que Israel fuera dividido en 2 naciones. Ojo con los solteros. Un pájaro se puede enamorar de un pez, pero ¿dónde van a hacer su nido? Escuchen, jóvenes, si no se casan con la misma fe van a tener problemas. Bueno, amén. Por eso es importante casarse con la misma fe. Amén. Amén. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, Primera de Reyes, capítulo 11. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11. Aquí vino la sentencia, 11 y 12. Primera de Reyes 11, versículo 11 y 12 dice: y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, porque aquellas mujeres lo hicieron desviarse, y mis estatutos que yo te ordené, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo Roboam. ¿Ok? El versículo 28 al 32, allí mismo, vemos, ¿verdad?, cómo sucedió. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le entregó todo el cargo de la casa de José. ¿Ok? Ojo con eso. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Agías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Y tomando Agías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. ¿Por qué? Porque eran 12 tribus. Y le dijo: Jeroboam, toma para ti 10 tribus, 10 pedazos, porque así ha dicho Yahweh de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, aunque la traducción es: y él tendrá una casa, porque se convirtieron en 2 casas. La casa de Israel eran 10 tribus, y la casa de Judá 2 tribus, amén, que era Benjamín y Judá. Aleluya. Y él tendrá una casa por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces así fue dividido el reino. Al norte las 10 tribus en Samaria se ubicaron allí. Sí, se llamaba Israel, también le llamaban Efraín, porque era la casa de José. ¿Ok? Fue entregada la casa de José a Jeroboam. Y al sur pues estaba la casa de Judá, que es Judá y Benjamín, en Jerusalén. Aleluya. Pasaron pues muchos años y muchos conflictos entre ellas dos, ¿verdad? Envidias y problemas, y desde el principio vemos que entre los hermanos y la familia siempre estamos peleándonos, ¿verdad? Pero fue en el reinado de Pecas, hijo de Remalías, esos aproximadamente unos 730 años, ¿verdad? Antes del Mesías, y que se juntaron con los asirios para desaparecer a la casa de Judá. O sea, querían destruir la casa de Judá. ¿Ok? Entonces vino una sentencia fuerte de parte de Yahweh, y la sentencia fue que Efraín desaparecería y dejaría de ser como pueblo. Amén.
Vamos a ir a Isaías capítulo 7, el versículo 1 al 9. Isaías capítulo 7, versículo 1 al 9 dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, ahí está, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: mira, Siria se ha confederado con Efraín, o la casa de José, o Israel, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces Yahweh le dijo a Isaías: mira, sal ahora al acueducto de acá, tú y tu Searjasí tu hijo, al extremo del acueducto, del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guárdate, descansa, ten paz, no te preocupes, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalía. Porque han acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo: vamos contra Judá, aterroricémosla y vamos a repartirnoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella un rey, al hijo de Tabeel. Por tanto, Yahweh, el Adonai, dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. Amén. Y la cabeza de Efraín es Samaria, o sea que ellos estaban ¿en dónde? En Samaria. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si ustedes no lo creen, de cierto no permanecerán. Ahí está una vez actuando la fe. Un poderoso ejército se estaba levantando. Tenía mucho temor. Así a veces estamos nosotros, con mucho temor con los problemas. Un poderoso ejército espiritual se está levantando. Oh, nos está derribando nuestra casa, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro todo. Pero tenemos que tener confianza. ¿Amén? Amén. Ahora escuchen esto. El Padre sentenció. Justo en 65 años después de la sentencia, los asirios invadieron a Samaria, donde se encontraba Israel, esas 10 tribus, ¿verdad? Y prácticamente las tomaron y las empezaron a desaparecer en otras ciudades, las repartieron. Amén. Amén. Eso lo podemos mirar en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 7. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5 al 17. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo, o sea, a las 10 tribus, a Asiria, y los puso en Jalán, Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, aquí estamos mirando un patrón importante. Aleluya. Yahweh sentencia y deja que desaparezca, pero hay un propósito detrás de todo esto. ¿Ok? Hay un propósito. ¿Cuánto lo creen? Señor. Fíjense que Yahweh mismo le entrega una señal, porque en su misericordia, ¿verdad? Aunque había sentenciado a que desapareciera, había un plan. Y ese plan era que iba a tomar para mezclar a Israel entre las naciones. Porque después, ¿sabes quiénes invadieron a los asirios? Babilonia, Nabucodonosor. ¿Sí? Y eso los deshuesó, los terminó de rematar. ¿Ok? Y los hicieron, y así como dice por allí, que se perdieron las 10 tribus. ¿Ok? Se perdieron delante de los ojos de los hombres, pero delante de Yahweh no se han perdido. Amén. Aleluya. Él sabe dónde está Israel. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya, porque no hay nada oculto delante de él. Ahora, lo interesante de todo esto, ¿verdad? Porque Oseas capítulo 7, versículo 8 lo dice. Efraín se ha mezclado entre las naciones. Fue una torta no volteada. ¿Ok? Eso tiene un significado. Sin embargo, Yahweh en su misericordia había dado esa señal para la restauración nuevamente en su tiempo.
¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a volver a Isaías capítulo 7 para que se den cuenta desde el versículo 8, ahora vamos a leer hasta el 14 y dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser un pueblo. El versículo 10 dice: habló también Yahweh acá diciendo: pide para ti una señal de Yahweh tu Elohim, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto. Esto era para traer al Mesías de lo profundo, ¿sí? Amén. De entre los muertos. Ahí está la señal. Y de arriba de los cielos. ¿Por qué? Porque Yahoshua es el mismo Yahweh, ya lo vamos a mostrar. Lo leímos, lo vimos en la enseñanza pasada. Lo hemos estado mirando, amén, lo que es la unicidad. Pero sigue diciendo, el versículo 12: y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Yahweh. Dijo entonces Isaías: oigan, escuchen, casa de David, les es poco el ser molesto a los hombres, sino también lo sean a mi Elohim. Por tanto, el Adonai mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que significa, Emmanuel, Elohim con nosotros. O sea que Yahweh venía a manifestarse. Amén. Y lo confirma en el capítulo 9 ahí de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 9. Vamos a leer versículo 1 y 2. Primeramente dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y de la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de las naciones. El pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. ¿Quiénes eran eso? Los que habían sido no solamente esparcidos. ¿Sabes qué habían sido ellos? Repudiados. Ya se lo voy a mostrar lo que significa. Pero el versículo 6 dice: ¿cómo lo iba a restaurar? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohai fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? Yahoshua. ¿Y quién parió a la Virgen? Yahoshua. Amén. Qué interesante, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué esa gente estaba en aflicción? ¿Por qué andaba en angustia Israel? Porque no solo había sido dejado de ser un pueblo, sino que habían sido sentenciados a la muerte con el repudio. ¿Cómo es esto? Jeremías capítulo 3, versículo 8 dice, Jeremías capítulo 3, y voy a dar una breve explicación rápidamente porque es muy importante entender este punto. Jeremías 3, 8 dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de... No es divorcio, es repudio. Y aunque la gente crea que es lo mismo, no es lo mismo. Dentro de la cultura del Medio Oriente, repudio y divorcio hay una gran diferencia. Aunque lo hayan transcrito en cualquier Biblia, lo que lo hayan transcrito. ¿Y por qué? Divorcio es cuando una mujer recibe la carta y puede volverse a casar. Está en Deuteronomio capítulo 24. Repudio no, porque ha sido odiada. Significa que la única manera que esa mujer se case es que el hombre se muera. Si no, si ella se llega a cualquier hombre, es una adúltera. ¿Ve que hay una gran diferencia? ¿Cómo lo encontramos? Hay un proverbio que nos lo deja claro. Y es el Proverbio capítulo 30, versículo 21 al 23. Mire lo que dice Proverbio capítulo 30. Proverbios 30, versículo 21 al 23 dice: por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta no lo puede sufrir: el siervo cuando reina, el necio cuando se sacia de pan, la mujer repudiada, odiada,
cuando se casa. Sí, señor. Una mujer divorciada se puede casar en cualquier momento, pero una repudiada no. Amén. Aquí es donde viene la misericordia del Padre. Amén. Amén. Sí. ¿Por qué estaban en angustia? Porque ellos habían entrado en pacto. Ellos se habían casado con Yahweh. Y cuando Yahweh iba a morir. O sea, ellos no podían entender eso. Dice, wow, estamos verdaderamente en angustia. Estamos verdaderamente en problema. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, por eso Pablo declara ese gran misterio en primera de Timoteo 3:16. Amén. ¿Cómo lo declara? Dice, indiscutiblemente, muchachos, grande es el misterio de la misericordia. Yahweh fue manifestado en... Carne. Por eso él tenía que participar de carne. Él no podía en ese nivel espiritual morir. Por eso él se proveyó un tabernáculo. Es por eso lo que hablamos la semana pasada en la enseñanza acerca del tabernáculo. Amén. Él se proveyó un, Tabernáculo. como dice Malaquías capítulo 3, versículo 1. Mis camas. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, él preparará mi camino, porque vendré súbitamente a mi templo. ¿De qué templo estaba hablando? El de carne. Amén. Aleluya, qué poderoso, ¿verdad? Qué conexión tan poderosa. Entonces, el misterio de la misericordia, Yahweh dice, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, residido arriba en su gloria. Amén. Amén. Ahora, mire lo que está sucediendo. Efraín está condenado a dejar de ser un pueblo y a no tener ningún tipo de esperanza. Más, Yahweh le ha dado la esperanza. Dice, no se preocupen. Yo voy a preparar. Por eso da la señal del niño. Yo voy a preparar un tabernáculo para mí. Y como los hijos participaron de carne, yo también voy a participar de lo mismo. Ahora escuchen, vamos a leer algo importante. Jeremías 31:10. Ok, porque Jeremías 31:10 dice, Jeremías 31:10, oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos y digan, el que esparció a Israel, lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Qué poderoso, ¿verdad? Él está diciendo, ya los sentencié y los esparcí, pero yo los voy a volver a tomar. Amén. El versículo 20 dice, ¿no es Efraín un hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien yo me deleito? Pues de que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Amén. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él, ¿qué? Misericordia, dice Yahweh. Y el versículo 31, ¿qué dice? ¿Cómo va a tener misericordia? He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí, amén. Amén. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un ¿qué? Marido para ellos, porque estaba casado con el pueblo. Amén. 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 Y dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en sus corazones, en sus mentes, y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán ¿qué? La tercera parte, su pueblo, amén, para restaurar su familia, porque estamos trabajando para restaurar, somos colaboradores del reino para restaurar la familia de Yahweh. Amén. 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 Es por eso que no podemos desviarnos de las cosas de este mundo y desviar lo que es verdaderamente importante. Necesitamos trabajar porque tenemos una comisión para alcanzar a buscar de llenar el cupo que Yahweh tiene allí. Amén. Amén. Con su familia. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Amén. Vamos a confirmarlo con Ezequiel 34, 11 y 12. Ezequiel 34. Mire cómo lo dice el mismo Yahweh. Yo sé que hay unos que tienen diferentes versiones. Me gusta esta versión.
Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Fíjense que está conectado. Amén. 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 Aleluya. Bendito su nombre. Y Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos capítulo 2 confirma la carta a los Hebreos, capítulo 2, confirma. ¿Sí? El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al Satán, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa eso, amado? Que para poder él cumplirle la promesa que le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque él no solamente escogió una familia, sino que de esa familia iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra, ¿sí o no? Para darle la oportunidad a todos. Por eso el plan de esparcir a Israel es para que se mezclaran entre las naciones y tener misericordia ¿de quién? De todos. Así que nadie puede decir, ay, solamente, no. Todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos, familias de Yahweh. Amén, amado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 29. Gálatas, ¿verdad? Vamos a leerlo porque el apóstol Pablo lo deja bien claro en este sentido. Gálatas, capítulo 3, ¿verdad? Versículos 26 al 29, dice, el versículo 25, pero venida la fe ya no estamos bajo un ayo, pues todos sois hijos de Yahweh por la fe ¿en quién? En Yahoshua, porque todos los que habéis sido bautizados en Yahoshua están revestidos. Ya no se trata de judíos, ni de griegos, ni de esclavo, ni de libre, ni de varón, ni de mujer. Porque todos ahora tienen esa oportunidad en Yahoshua. Amén. Amén. ¿De qué? Bueno, si vosotros sois de Yahoshua, ciertamente el linaje de quién? A quien se le dio la promesa. Y herederos de esa promesa. Aleluya. Así de sencillo. Todos tenemos la oportunidad de ser hechos hijos y familia de Elohim. Amén. Amén. Ahora, allí mismo en Hebreos 8:8, por eso habla, ¿verdad? A la carta a los Hebreos, otra vez lo que Jeremías había dicho muchísimos años antes. Porque reprendiendo, dice, aquí viene el día, dice el Adonai, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. 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 O sea, que ya vino en carne para establecer el nuevo pacto para las dos casas. Amén. Para todos los creyentes en Yahoshua. Los que no son judíos, ¿son qué? Israelitas. Nosotros no venimos de la tribu de Judá, pero estamos injertados como israelitas. Si Yahoshua vive en nosotros. Amén. 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 Porque no se trata de decirlo, se trata de vivirlo. Amén. Es como el refrán que dice, no puedo oír lo que dice porque lo que estoy mirando no me deja. Así mismo nos lo va a decir Yahoshua. Hey, tú dices que tú eres mi hijo. ¿Cómo te estás comportando? ¿Ah? No se trata de solamente oír,
sino de hacer. Amén. Y vamos de gloria en gloria, siendo transformados por el poder de su fuerza. Amén. Ahora, todos los creyentes en Yahushua son israelitas, aunque no sean judíos. Amén. Nosotros llevamos una túnica de colores. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Por qué? Porque recuerden, lo leímos. Se le entregó la casa ¿a quién? A Jeroboam, la casa de José. Nosotros somos esa descendencia, esa tribu. Efraín, José, que estábamos dispersos en las naciones, pero un día, y no voy a entrar mucho porque de esto hay un montón. Yo voy a cerrar con esto. Ezequiel 37:15. Esta profecía se va a cumplir. Esta profecía se va a cumplir. Ezequiel 37:15 al 23. Porque yo puedo hablar muchísimo de esto. Puedo pasar horas y mostrándole evidencias por todas partes. Amén. Pero mire lo que dice Ezequiel 37:15 al 23. Dice así. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el Adonai. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Amén. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Yahweh el Adonai. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron esparcidos, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una sola nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán ¿qué? Dos naciones, dos casas. Ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Amén. Amén. Amados, es muy importante para el tiempo de la fiesta de Purim que ya está por venir. Si hay algo que nosotros recordamos siempre, es que lo único que salvó a Hadassah, o conocida más como Esther o Istar, eso es un nombre pagano, pero le voy a decir algo: lo único que salvó a ella, ¿sabes qué fue? No haber perdido su identidad y su confianza en el Elohim, a quien ella servía. Y para este tiempo, porque Purim es un reflejo de todo lo que va a repetirse nuevamente, para los tiempos finales, se va a levantar un malvado Amán, el antimesías, para tratar de destruir al pueblo. Porque si hay algo que Satán quiere, es destruir al pueblo de hoy. Amén. Porque le calcome de envidia. Aleluya. ¿Quiere que le diga algo? Lo único que nos va a ayudar es mantener la fe en el nuestro Elohim y nuestra identidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Aleluya, gracias. Aleluya. Juntaré entre las naciones